Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a 4G, periodismo de última generación. Hoy programa número 82 del ciclo aquí en Metro, con dos invitados muy especiales. No necesitan presentación, pero los vamos a mostrar. Pepe Scioli, ahí lo tenemos, dirigente político, y Juan Cabandier, diputado. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que ha pasado con el gobierno anterior, lo que pasa con este gobierno. Está en crisis la Argentina, y además con el clima, con el ambiente que se percibe. El otro día, creo que hace 2 semanas, hablábamos con dirigentes políticos de miradas a diciembre y qué puede llegar a pasar en diciembre en la Argentina. Porque vemos a la gente exaltada. Y ayer vimos lo que pasó en la autopista Buenos Aires-La Plata. Además escuchamos amenazas al presidente, amenazas a la gobernadora, un fiscal de la Nación que dice vamos a meter presa a Cristina. De todo en poco tiempo. Así que presentamos ya 4G, periodismo de última generación, empieza así. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por venir. No, a vos, por favor. Bueno, estamos peor que antes, ¿sí? Vas a decir eso. Yo creo que lo dice la gente. Estamos peor. ¿Cuánto peor? Y bastante peor. Si lo comparamos o lo analizamos a partir de cifras, te puedo decir que si la moneda se devalúa en un 60%, podríamos decir que estamos 60% peor que lo que era el año pasado. Estamos 1,5 millones o 2 millones de trabajadores ocupados peor que el año pasado. Estamos en una situación donde hay una economía que no arranca, que no, digamos, ha habido pérdida por adquisitivo de salario. Es decir, cuando vos apostás a la timba financiera en vez de la producción, te pasa esto. Porque lo que el gobierno hizo fue en 8 meses endeudarse más que 10 años de la década del 90, que 10 años de menemismo. Digo, te endeudaste en 30.000 millones de dólares, eso después tenés que pagarlo, pero además se está apostando a un blanqueo de capitales, que en realidad ese es un blanqueo que nadie puede estimar cuál es la cifra que va a ingresar a la economía real de la Argentina. Porque una cosa es que vos blanquees un ciudadano que diga, bueno, yo tenía un departamento en el exterior, bien, a ese departamento no lo puede traer acá, simplemente lo declara, paga una multa, ahora después cuánto ese blanqueo viene a la economía real. La verdad que eso... El gobierno habla de herencia, habla de campaña, habla de manifestaciones en contra, de campaña. ¿Qué es lo que le pasa realmente? Porque la culpa se la echan todos ustedes. Sí. A ver, yo creo que hay que desagregar y desmistificar y refutar aquello de la herencia recibida. No sé a qué se refieren, porque si hablamos en términos económicos, nosotros dejamos un país desendeudado. Si hablamos de producción o de indicadores, todos los indicadores nuestros estaban estables y eran mejores que los de ahora. Es decir, si hablamos en términos de empleo, había más empleo durante nuestro gobierno. Si hablamos en temas de producción, había más producción durante nuestro gobierno. Es decir, ¿cuál es la herencia recibida? ¿Cuál es? Digo, que me la expliquen. Sí. Porque yo los escucho, el gobierno. Por ejemplo, ayer escuchaba a alguien del gobierno que decía no saben perder, y cómo saben perder agitan y complican y ponen palos en la rueda y se hace difícil gobernar. Nosotros nos ajustamos obviamente al resultado electoral, siempre creímos en las instituciones, siempre creímos en el voto popular. Me parece que aquellos que agitan, no sé, podrá haber sectores que cortan esto, aquello, el otro, podremos analizar esos sectores quiénes son, no son parte de nuestro gobierno. Ahora, también habría que explicarse por qué hay sectores que están cortando y por qué hay sectores que están reclamando algo que está sucediendo y es una realidad. Eso sí. Hay hambre, hay más pobreza, lo hemos visto el otro día en Plaza de Mayo, donde cientos de personas fueron a buscar 2 manzanas y una pera. Entonces, la verdad que no sé si les molesta que alguien critique. A nosotros la gente nos votó para ganar. Como no ganamos, también tenemos que ser oposición, porque nosotros nuestro rol es de oposición. Si la crítica les molesta, si digamos que declaremos cuáles son las cosas, los errores que están cometiendo, ese es nuestro deber y es el ejercicio democrático. La democracia esencialmente es eso, poder tener posiciones, discutir las posiciones y presentar cuáles son los programas. ¿Escuchaste el audio de Marijuán? Sí. Lo ponemos al aire. Decirle que lo más importante
además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. ¿Qué te pasa cuando escuchas esto? Un mamarracho. La verdad que alguna vez tendríamos que discutir los argentinos acerca de la elección de los magistrados, de los fiscales. Verdaderamente el Poder Judicial es el único de los tres poderes donde la gente no tiene participación en la elección de esos integrantes que después tienen la responsabilidad de administrar justicia. Lo que dice o el fiscal es un mamarracho. Lo que hizo es un mamarracho. Y la verdad que eso demuestra, porque también hubo un periodista que se adjudicó que ese audio era para él, que fue el caso de Majul, ahí muestra, es decir, el juego combinado entre medios de comunicación y Poder Judicial. Es decir, eso merece obviamente un juicio político, tendrá que actuar el Ministerio Público Fiscal, etcétera, pero verdaderamente eso nos deja mal parados a todos, a las instituciones deja mal parados. La verdad que lo que hizo, lo mínimo que puede suceder en este tiempo es el juicio político que tiene a cargo la Procuración, pero también pedido una explicación del fiscal de por qué cometió semejante barrabasada. Cuando vos ves, por ejemplo, el caso López o que se habla de crisis energética que hay en la Argentina, decís, mirá vos, ¿quiénes estuvieron al lado nuestro? ¿Qué te pasa cuando ves esas imágenes? ¿El caso energético? No, el caso de López, por ejemplo. La verdad que es un horror. La imagen esa es un horror. La verdad que nosotros lo hemos padecido mucho esos días que conocimos las imágenes, etc. En definitiva, el único camino que hay para combatir la corrupción es la corrupción cero, la tenacidad. Es cierto que también la corrupción es algo lamentablemente inherente a las sociedades. Sí. Existe corrupción en la FIFA, existe corrupción en la AFA, existe corrupción, o existía corrupción en el Vaticano muy fuerte, existe corrupción en los gobiernos, en los clubes de fútbol. Es decir, en algún punto, cuando es de un funcionario público, es muy grave. Diría yo que es doblemente grave. Pero siempre el funcionario público, para cometer hechos de corrupción, necesita una contraparte que es el sector privado. Entonces también hay que investigar todos los temas, como también hay que investigar los asuntos de corrupción que hay hoy en día en este gobierno, que en tan solo 8 meses, Gustavo, hay muchísimos casos. ¿Me hablas de qué? ¿Panama Papers? Panama Papers por un lado. Sí. Que la cuenta no tenía fondos, que finalmente se demuestra que tiene fondos vía Brasil, con la idea que tenía el grupo Macri, Mariano Macri, etcétera, Mauricio, de poner una de las empresas de cobro de facturas, etcétera, como existe acá en Argentina para Brasil. Además tenemos el caso también de Gabriela Michetti, que todavía tiene que dar explicación de por qué tenía $50.000 dólares y 245.000 pesos. En virtud de sus declaraciones era para el hijo que tenía que tener una maestría. El hijo nunca dijo dónde iba a hacer la maestría, ni tampoco de qué país. Y además todo el mundo sabe que una maestría no se paga en efectivo. Primero, para empezar. No te cierra eso. No cierra. Tendrá que ella dar las explicaciones. Pero después está el caso del intendente de Lanús. Sí. Tenía millones de pesos en una cuenta de Grindetti. De Panamá, Grindetti. Es decir, el caso, las licitaciones de Shell con el ministro Aranguren de Energía son un hecho de corrupción, de incompatibilidad también. Yo un día le pregunté a Pinedo acá, gobernaba Cristina, ¿cómo la pasa en la calle, Pinedo? Y me dice, y la verdad que a veces es bravo, vas a un café y te dicen algo. ¿Cómo es para vos hoy? Vos tenés una buena imagen, digamos, pero viste que a otros dirigentes políticos de la gestión anterior la pasan mal. No es el caso tuyo porque vos tenés una buena imagen, pero digo, cuando vas a un lugar público, ¿se hace difícil, no? No, puede ser que existan miradas no amigables, y también puede ser que existan miradas muy amigables, o exista una foto, o exista un saludo, o exista alguien que mira mal y hace un comentario del pasar de lo lejos. A ver, me parece que las personas públicas tenemos también que convivir con eso. Nuestras acciones son públicas y corresponde de esa manera, y uno también tiene que hacerse cargo de lo que piensa, y hay muchos que no piensan igual que nosotros, y eso es un buen ejercicio democrático, porque a veces también desde algún sector de la política, incluso del periodismo, ciertos lugares teóricos, hablan del consenso, el consenso. Digo, yo estoy de acuerdo con el consenso, pero la política principalmente parte del disenso. Entonces, pensar diferente es saludable. Un partido piensa de una manera, hay gente que piensa de esa manera, un partido piensa de otra manera, y hay gente que piensa de esta manera. Y convivir es lo más democrático que hay. Ahora, cuando el punto de quiebre está cuando
existen las agresiones, los insultos, cosas que no estoy de acuerdo. Ayer al jefe de gabinete le preguntaron por la cantidad de desaparecidos en Argentina, contestó, respondió, antes lo hizo lo pérfido, le costó casi el laburo. Sí. Y escuchó lo que dijo, bueno, lo habrás escuchado, pero ponemos al aire lo que dijo Mauricio Macri. Sí. Darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, me parece que es una discusión que no tiene sentido. No quiso meterse en la polémica, la tiró afuera. ¿Cómo lo ves? Es raro, digo, porque ¿se acuerdan que Macri había dicho hace unos años que él admiraba a Cacciatore? ¿No? Cacciatore fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires de la dictadura, era militar Cacciatore. Ahora está llevando a cabo medidas económicas que tienen que ver con las que implementó Martínez de Oz, también ministro de Economía de la dictadura. A ver, si vos me decís Macri es la dictadura, yo no creo que sea la dictadura. ¿Se benefició de la dictadura? Sí, se benefició de la dictadura, él, su papá, etcétera, con los negocios del Estado durante la dictadura. Ahora, creo que no quiso dar explicaciones. Tampoco nos pueden pedir a nosotros que demos el número exacto, la exactitud. Querer asignarle un número exacto a la historia es burocratizarla. En tal caso, los que tienen que decir cuál es el número exacto son los militares que no quieren dar las listas, los que estaban impresos, los echecolás, etcétera. La verdad que meterse en esa discusión me parece desprolijo del presidente, me parece desacertado, porque la verdad que no es una cifra que ha elegido un conjunto de organismos de derechos humanos, ni tampoco los kirchneristas. Esa cifra es una cifra que determinó el Estado. El Estado habla de 30.000 desaparecidos. Es como, si vos que en Alemania y en otros países de Europa, en la Unión Europea, pasa algo muy singular. Es decir, todo aquel que pone en cuestión el genocidio cometido por los nazis, es causal penal. La verdad que el número, la existencia del genocidio, es un consenso universal lo que ha pasado. En Argentina ha habido un genocidio por parte del Estado. La verdad que poner en tela de juicio eso me parece desacertado, desprolijo, me parece poco feliz, por decirlo de alguna manera, con pasividad, con tranquilidad y mansedumbre. Sí, porque estamos en televisión. Juan, poner un puntaje al gobierno de estos 8 meses. ¿Un puntaje al gobierno? ¿En qué área? No, global. ¿No te gusta nada de lo que hizo Macri hasta acá? Sí. Continuaron, digamos, las políticas llevadas a cabo que fue parte de nuestro gobierno en materia de ciencia y tecnología. Eso me pareció bien. Ministro, ¿no? Dejaron el mismo ministro. Eso me pareció bien. Sí. Le dieron continuidad. O sea, lo único que está bien es la continuidad del ministerio. No, para ser justos también quiero decirte que hemos votado en el Congreso la obligatoriedad de los 3 años, ¿no? En la educación inicial. Nosotros la llevamos de 5, era 5 antes de nuestro gobierno, nosotros le pusimos 4, este gobierno puso 3. Perfecto, me parece bien. Ahora también lo que hay que contemplar, porque un gobierno para mí se define esencialmente en sus decisiones económicas. Correcto. Y sus decisiones económicas van a llevar a que la educación o a que el Estado vaya perdiendo fuerza. Sí. Esto es lo que está pasando, Gustavo. Fíjate que hay familias que hoy están mandando a sus chicos a la escuela pública y ya no a la escuela privada. Sí. ¿No? Hay familias que están enviando o dejan de tener prepagas para ir al servicio público de salud. Ahora, cuando el Estado recauda menos, porque saca las retenciones, pasa lo que va a pasar, lo que ya conocimos, lo que ya es conocido, lo que pasó en otros tiempos en Argentina. Se desagrega el Estado y pierde potencia y pierde posibilidad de generar un estado de bienestar que contemple a todos. Puntaje no lo ponemos entonces. Juan, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el jueves que viene, si Dios quiere, aquí en Metro como siempre. Muchas gracias, chau.